división no le gusta al demonio. Porque ¿sabe qué? La división la causa Satanás. Porque dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor. Entonces Él no quiere que usted se reúna para que el Señor no esté en medio de ustedes. Y dice también, no le gusta el demonio. Dice, y donde 2 se ponen de acuerdo para orar, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, ahí hay respuesta. Y el diablo no quiere que se hable de eso. Por eso no hay división. Hermanos, yo les digo, saliendo del trabajo, todo el trabajo, y empecé a meditar y empecé a orar. Estoy poniendo en las manos de Dios sus corazones, sus vidas. Hermanos, me agarró un dolor de estómago horrible. Tanto bien, me empezó a doler el estómago feo. Y me enfermé del estómago y ahora dije yo, ¿qué? Pero mire, llegué a la casa, me puse a orar y leí un poquito de la palabra de Dios así corriendo, porque solo me dio tiempo de irme a bañar para poder venir. Entonces digo yo, a este no le gusta que uno hable. Cuando uno va a hablar de estas cosas que al enemigo no le gusta, hermano, ¿verdad? Siempre nos pone trabas, problemas, cosas, dolencias, algo. Pero para la gloria de Dios aquí estamos. Amén. Entonces les decía, hermano, la serpiente le endulzó el oído a Eva y le dijo, ¿verdad?, que era mentira, estaba dejando a Dios como mentiroso. Sí le estaba diciendo que en ese árbol estaba el conocimiento, la vida, pero si ella lo comía estaba desobedeciendo a Dios. Y esa serpiente, el demonio, ¿por qué se convirtió de luz bella a luz bella? A Satanás, por la desobediencia. Es el peor pecado. Es el peor pecado, la desobediencia. Entonces, porque ustedes han leído en la palabra de Dios que dice, hay pecados que nos llevan a la muerte, otros que no, ¿verdad? Entonces, miren, entonces ella desobedeció y comió del fruto. Y cuando comió del fruto e invitó a Adán a comer de ese fruto, dice que se les abrieron los ojos y miraron su miseria, miraron su desnudez. Y esa miseria, esa desnudez es el pecado. Porque pecaron, desobedecieron a Dios. Y escuchó a la serpiente. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió ahí? Que ellos, cuando el Señor, porque el Señor quería esa relación íntima con ellos, Él se lo había prometido. Ahí no iban a trabajar, no iban a hacerles falta nada, ahí iban a tener de todo. Así como hoy en día el Señor quiere usted con Él tener una relación íntima. Él bajaba al huerto a hablar con ellos. Dice que cuando soplaba el viento por las tardes, ahí llegaba el Señor y empieza a hablarle, Adán, ¿dónde estás? Y él corrió y se fue a esconder, ¿verdad? Entonces se escondió. Cuando nosotros nos escondemos de Dios, hermanos, es que anda algo mal, porque ese pecado nos está redarguyendo el corazón, ¿verdad? Y entonces se esconde uno de Dios, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Apartarnos, alejarnos de Dios. Y era lo que esa serpiente quería, que Adán y Eva se alejaran, se separaran. Y como ellos no pidieron perdón, ellos no se arrepintieron, ¿qué sucedió? Fueron expulsados del Edén, ¿verdad? Y a través de eso, y a través de esa descendencia humana de Adán y de Eva, hermanos, ¿verdad?, seguimos hoy en esa descendencia, porque siguió la descendencia en la muerte. Se fueron ellos expulsados y tuvieron hijos. ¿A quiénes? Caín y Abel. ¿Y qué sucedió ahí? Caín mató a Abel por la envidia de su hermano. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor prefirió la ofrenda de Abel, porque fue dada de corazón, le dio de lo mejor. Y el otro, como ya el pecado estaba en su corazón, tenía envidia de su hermano, le dio una ofrenda que no agradable a Dios. Nosotros, cuando venimos a presentar nuestro corazón delante de Dios, hermanos, dice Él que si tenemos algo contra nuestro hermano, que lo presentemos y que lo dejemos delante del altar. Si podemos ir a pedirle perdón al hermano, mucho mejor. Vamos a ser sanados. Es un bien para nosotros mismos. No le hacemos el bien al hermano,
aunque sí, porque también eso los tenemos atrapados, pero es mucho mayor el beneficio para nosotros. Entonces el Señor quiere ofrendas agradables, hermanos, corazones abiertos a Él, que le entreguemos todo, ¿verdad? Entonces no le agradó la ofrenda y por eso Caín mató a Abel. Y desde ahí, hermanos, el hombre es un ser racional, formado de alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, todos los hombres son iguales en la naturaleza, hermanos. Cuando digo del hombre, porque la Biblia nos habla del hombre, pero se refiere hombre, mujer, porque para Dios no hay sexo. A Dios nos habla de esa manera. Así que todos somos iguales en esa naturaleza debido al pecado original, hermanos, que rompió con nuestra relación con Dios. Ahí se rompió. Pero saben, hermanos, que Dios siempre quiere hacer cosas buenas, cosas grandes para nosotros. Porque Él, no por eso tampoco Él nos pudo matar a todos y acabar con toda la descendencia, todo lo que Él hizo, pero aún Él tuvo misericordia y amor hacia nosotros. Quiero leer, hermanos, en San Mateo 13:24, si usted quiere ir conmigo, San Mateo 13:24. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Esa es la parábola de la hierba. Jesús les contó esta otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Vamos a ver, un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque el arrancar la mala hierba puede arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlo crecer junto hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que aparten primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en graneros. Palabra de Dios. Miren, hermanos, esa semilla, esa semilla buena en el campo de Dios, miren, dice que llegó el enemigo y sembró la mala hierba. Esa espiga, a ver dónde dice la semilla y la buena, ¿cómo sembró la buena semilla y durmiendo el enemigo sembró, dice, la hierba, esa hierba mala. ¿Cuál es esa? Esa es la hierba, la cizaña, que llamamos la cizaña, que crece en el trigo bueno. ¿Saben, hermanos, cuál es esa cizaña que el diablo va a sembrar en esa tierra buena, en esa semilla buena? Es el espíritu de división, es la preferencia, es la preferencia, es esa mala hierba. Porque esas preferencias traen ese espíritu de división. Entonces, porque mire, fue en el campo donde él fue a sembrar la semilla buena y llegó el enemigo de noche a sembrar la mala hierba, la cizaña. ¿Y qué es, hermano? Que en nuestros grupos, en nuestros ministerios, ¿verdad?, en el pueblo santo de Dios, hay mucha cizaña. Ustedes saben, han oído predicadores que dicen, donde hay 12 discípulos hay un Judas, dicen muchos. ¿No lo han oído? He oído predicadores que usan eso, ¿verdad? No muchos me gustan, pero así lo dicen. Pero así parecido es lo de la cizaña. Pero el Señor dice que no, Él le dice: Señor, la arrancamos, la quitamos. Dice: no,
No, porque en ella podemos arrancar la semilla buena. Entonces esa semilla buena somos cada uno de nosotros, y el enemigo viene a sembrar, a poner a alguien que venga a meter cizaña, que venga a meter, ¿verdad?, polilla en medio del pueblo de Dios. Hay de todo, hay de todo. Y el Señor no quiere que la arranquemos, porque mira, hermano, nos podemos confundir y le hacemos daño a un escogido de Dios, a un llamado por Dios. Le podemos herir con nuestra crítica, con nuestro chisme, con nuestra mala conducta, con no ofrecer ver sus necesidades, ver qué trae en su corazón. Tal vez hoy no lo saludó, dice ese hermano, pues no se cree, y no sabemos si porque trae una herida en su corazón está pasando un problema, una necesidad. Y tal vez, ¿verdad?, que Dios lo ha llamado, pero está pasando en esa lucha, en esa prueba, porque todos son probados por el fuego. Entonces, ¿verdad?, se va decepcionado, desilusionado, y tal vez era un escogido de Dios, y la mala hierba sigue caminando. Como yo meditaba en eso cuando tenía un pequeño jardín, siempre lo estaba limpiando, y al rato miraba que salía una ramita y la empezaba a jalar y se iba así por todos lados. Decía yo, así es como camina esa mala hierba. Entonces decía el Señor, si la jalamos, se lleva a veces las plantitas buenas, ¿verdad?, que han sembrado para bien. Hermanos, que el Señor reprenda todo espíritu de sueño, de cansancio. Es cierto que muchos tienen sueñitos, están cansados. Yo sé que es día viernes y hemos trabajado duro también, pero que el Señor reprenda en el nombre poderoso de Jesús a todo espíritu de sueño, a todo espíritu de cansancio, que quite toda sordera, todo eso físico, toda dolencia, hermanos, todo lo que el enemigo quiera. Toda, dice el Salmo 35, Señor, oponte a los que se oponen a ti. Que el Señor lo reprenda, y dice la palabra de Dios que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y en el nombre de Jesús yo ato, por el poder de la sangre de Cristo, todo espíritu de sueño y de cansancio. Que el Señor en esta noche siga hablándonos al corazón, porque esta palabra también yo la estoy escuchando, es para mí y la tengo que poner en práctica. Lo que aquí escuchamos nos lo vamos a llevar, que se quede esa semilla sembrada de lo que Dios quiere que oigamos, para que después la sembremos y dé cosecha. Como dice aquí, hermanos, dice, ¿la arrancamos? No, hasta el día de la cosecha. Porque ¿sabe por qué? Porque aquí en el día de la cosecha se va a mirar, ¿verdad?, la buena, se va a traer ya la semilla del trigo, pero ya sabe que ese es el trigo, esa es la buena semilla, y la cizaña será quitada, arrancada, y dice que la amarrarán y la atarán, y el trigo lo guardarán en el granero, en ese granero del cielo, en ese granero del reino de Dios. Seremos guardados usted y yo, ¿verdad?, que seremos ese trigo, porque usted, llamado a servir como pueblo o servidor que está sirviendo, vamos a dar con este trigo granos buenos, no 30 ni 60, sino que en el nombre poderoso de Jesús vamos a dar al 100%. Amén. Entonces, miren, esa mala hierba será arrancada, esa no va a permanecer, hermanos. El mundo pasará, como les decía, el mundo está lleno de tantas preferencias, pero la preferencia, el ego, las divisiones, la amargura y todas estas cosas que nos alejan, que nos separan de Dios, hermanos, pasarán. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, sino que prevalecerá. Y hermana, y es la que nosotros hoy estamos proclamando aquí, para que nos llegue a gozar de ese reino de Dios, que seamos viviendo en ese granero, apartados para el bien, esa semilla buena. Amén. Que vamos a dar testimonio. Entonces tenemos que tener cuidado de esa cizaña, hermanos, ¿verdad? Como a veces como pueblo hay hermanitos que dicen, ay, hermana, yo saludé un día a una hermanita, le digo, tenía días que no la miraba, estaba enfermita, le pasaba algo. Ay, no, me dice, es que una hermana me dijo esto y esto, y como que me desanimé, como que se me quitaron las ganas y no vine, ya, que le digo, no, hermana, también ahí está mal. Le digo, usted tiene que poner su mirada en Jesucristo, la mirada siempre en el Señor. Usted no la ponga en su vecina, en su vecino, en su hermano o en un servidor, hasta en uno que predica. Cometemos errores, le digo, fallamos, pero la palabra de Dios dice, toma lo bueno y desecha lo malo.
Y usted, le digo, por eso nosotros tenemos que orar para poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no, hermanita? Y entonces, hermanos, también a veces como pueblo, en vez de evangelizar, pues estamos también, ¿verdad? Pero ustedes saben, ahí a veces es cuando nos hace falta todavía. Entonces, hermanos, el hombre es la única obra de Dios. Usted y yo somos la obra de Dios que puede tener esa relación estrecha con Él, ¿verdad? Y todos queremos tener esa relación estrecha con Dios. Queremos oír su voz audible, o que nos hable a la mente o el corazón, o a través de su palabra, o a veces a través de un hermano nos da esa palabra de aliento. Los hermanos de intercesión, de oración, ellos siempre están luchando, ellos siempre se están preparando para oír esa voz de Dios, porque cuando viene a orar por usted, a veces uno ora y le dice: hermanita, ¿usted cómo sabía que esto necesitaba yo escuchar? Esto estaba pasando, lo que usted me dijo. Es que no es uno, es el Espíritu Santo que da la inspiración, porque es el Espíritu de Dios el que conoce el corazón del hombre. Es solamente Dios el que conoce lo más profundo de los pensamientos. Nadie sabe ni conoce sus pensamientos ni los míos, solamente Dios, ni Satanás. Satanás no conoce sus pensamientos, él conoce sus debilidades, y por ahí es donde nos ataca, por las debilidades, hermanos. Por eso nosotros tenemos que orar, luchar y buscar la presencia de Dios, llenar nuestra casa, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, llenarla con la oración, llenarla con la palabra de Dios, llenarla con la alabanza, llenarla con su cuerpo y su sangre, con la Santa Misa, con el Santísimo, con todas las oraciones, Santo Rosario. Todo eso, hermano, es lo que nos alimenta el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Nosotros no somos pobres, somos ricos, porque miren cuánta riqueza nos ha dejado el Señor, para que nosotros crezcamos y no seamos objetos dice la palabra de Dios, que si nosotros somos objetos de uso. ¿Han escuchado eso? Hay unos para uso usual, común, pero otros para uso especial. Y usted y yo, hermanos, somos para uso especial, no de uso común. Donde cocen frijoles, donde cocen los frijoles, cocen el pollo, cocen la carne de puerco, cocen de todo en la misma olla. Nosotros no somos esos, somos de uso especial para el Señor. Y por eso nosotros cuidamos, hermano, nuestro templo. Y así, por eso yo felicito a los hermanos de intercesión, porque yo sé, hay desvelos, hay días que nos desvelamos, que nos cansamos, hacemos ayuno y tratamos de mantener la unidad. Porque lo que el diablo quiere es romper esa unidad, como se nos decía al principio, que no oremos. Miren, nosotros somos un cerco, los que somos ministerio de intercesión, somos un vallado, hermanos, para cuidar ese terreno de Dios, esta obra de Dios, y todos estamos trabajando unidos y nos unimos sin soltarnos de la mano. Cuando usted hace una división aquí, suelta la mano del hermano, usted lo critica, o tiene un problema, tiene un sentimiento, tiene algo contra el hermano, se abrió esta puerta para que entre la cizaña y entra la división en el grupo. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Entra división en el pueblo y nosotros estamos para cuidar a ese pueblo, hermanos, ¿verdad? Entonces les decía, ¿verdad?, que muchos tienen negocio, tienen dinero, tienen buen trabajo, tienen profesión, tienen esposa, tienen hijos. Dicen: yo lo tengo todo. Yo tengo todo, como bien y tengo de todo, una buena casa, estoy cómodo. Pero en medio de todo eso hay algo que no me deja, no estoy satisfecho. No está satisfecho el hombre o la mujer, hermanos. Porque ¿sabe qué? Ese lugar está reservado. Hay un lugar que está reservado. Y ese lugar, hermanos, es el corazón del hombre, que no lo puede llenar con placeres, con fortuna, con vino, con buena comida, con paseos, con viajes. No podemos llenar ese espacio, hermanos, del hombre, del corazón del hombre. Siempre hay un hueco en ese corazón. Hay un hueco, hermanos, que nadie lo puede llenar, porque ese hueco es del tamaño y de la forma de Dios. Si Dios no viene a su vida, si Dios no entra en su corazón, no se llena ese espacio que está vacío. Entonces nosotros podemos venir al grupo, ir a la iglesia, nos comparten la palabra, vivimos retiros,
vivimos, vamos al Convention Center, vamos a diferentes lugares con sacerdotes, hasta el Papa te impone la mano, pero no estás satisfecho, nada te llena, nada te complace, siempre hay amargura en el corazón, siempre hay tristeza, no sé por qué no me siento feliz, por qué sufro de ansiedad, por qué tengo nervios, por qué no puedo leer la palabra, no la entiendo. Porque no le hemos creído a Dios, porque lo hemos dejado que entre y a la vez, hermanos, no le creemos que Él está ahí. Entonces, hermanos, nosotros seríamos cristianos con cielos abiertos, con cielos cerrados. La palabra de Dios nos dice, y hoy el Señor nos exhorta y le hace el llamado a usted, hermana, a usted, hermano, para que abra su corazón, para que llene ese vacío, para que llene ese hueco, esa tristeza, esa amargura, cosas que traigamos aquí dentro de nosotros, hoy sean llenados con el amor, con la misericordia, con la bondad de Dios, para que cuando usted sea lleno, sea libre, fortalecido, será un cristiano alegre, un cristiano gozoso, como Dios quiere que seamos. No cizañeros, sino llenos de amor, de dar palabra de aliento, palabra de amor al hermano para recibirlo, hermanos, porque nosotros tenemos que hablar con fe y creer. Seremos cristianos como San Esteban, como los con cielos abiertos. Los cielos abiertos es que miraremos la gloria de Dios. Usted mirará la gloria de Dios en su familia, usted mirará la gloria de Dios en su ministerio, en su grupo, en su iglesia. Usted mirará la gloria de Dios en su trabajo, en cualquier área donde usted se mueva, cuando usted ore, cuando usted mire a aquella persona que tiene necesidad y aunque no se lo diga y de lejos, usted se lo entregue al Señor, un día va a ser alcanzado porque usted es un hombre y una mujer mirando la gloria de Dios que está creyendo. ¿Y cómo es eso? No trayendo aquí en el corazón resentimientos con alguien, sino que perdonando. Porque mire, San Esteban, ¿por qué vio la gloria de Dios? Dice que miró el cielo que se abrió, miró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque a él lo estaban dando pedradas, lo estaban apedreando, lo estaban azotando, y cuando él iba a morir, miró al cielo y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento se abrió el cielo y él murió. Imagínense, hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros haya unidad, ¿verdad? Dicen, cuando nosotros llenamos entonces este corazón con la presencia de Dios, dice un salmo por ahí, dice el salmista, como siervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Como siervo sediento, como sierva sedienta, clamaré por las esquinas, por los rincones, en todo momento y a toda hora, en toda necesidad, en todo problema. Mi alma clama, mi alma bendice. Y dice el Señor: clámame y yo te responderé. Y cuando usted viene como ese siervo sediento, entonces usted va a recibir la bendición, usted va a recibir su oración, la respuesta de lo que usted le pida, porque usted es una persona que ama a Dios y que lo busca con un corazón sediento, con una alma sedienta y hambrienta de Él, y que usted ve por la necesidad del hermano y de la hermana, que en vez de tener preferencias, en vez de traer desánimo en la hermana, usted la anima. Usted le dice que Dios la ama, pero no solo que la ama y que usted también, sino que ve si tiene una necesidad y Dios le da la posibilidad de poder ayudar a esa hermana o ese hermano. Amén. Así es, hermanas, que entonces miren, la humanidad piensa siempre en el mal, allá afuera, siempre están pensando, ¿verdad?, en el mal, porque la consecuencia de eso es el pecado, y el pecado divide al hombre, divide a las familias, divide a los hijos, los divide a todos, hermanos, ¿verdad? Qué bueno que ya va a ir llegando el hermano, porque si no, yo no me fijaría en la hora que empecé. Entonces, hermanos, miren, dice en San Marcos 3:22, ya le voy dando más rápido. Ya saben que uno trae su lista, pero a donde Dios nos lleve. A ver, San Marcos. Yo las traigo separadas, pero siempre me pierdo. San Marcos 12:28. Perdón, San Marcos 3:28.
Les dije 3:22, esa es la última que voy a leer después. 3:22 dice, miren hermanos. Bueno, igual es del 23. ¿Se acuerdan que decían cuando Jesús andaba echando fuera demonios? Entonces dijeron los fariseos, este hombre, dice, echa fuera los demonios con el espíritu de Belcebú. Y Belcebú era un demonio. 5 minutos, ok. Entonces, ¿verdad? Dice, un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también Satanás se divide y levanta contra sí mismo, no podría mantenerse y habrá llegado a su fin. Palabra de Dios. Entonces, miren hermanos, tenemos que ver que nosotros no podemos mantener, ¿verdad?, ser bandos divididos, sino que Cristo es unión. Entonces Dios, hermanos, miren, ya para ir terminando, porque tenía otra cita pero ya no la voy a leer. Entonces dice, ¿verdad?, que Dios vino, Dios desune, pero Dios nos une. Pero Dios vino a derribar esos muros de división a través de Jesucristo nuestro Señor. A través de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, a lo ancho, a lo largo y a lo profundo, Él derramó su sangre preciosa para liberarnos, para sanarnos, para romper esos muros, ¿verdad?, de división, sino que es para mantenernos unidos. Entonces, para quitar esa semilla que Satanás sembró, Dios, a través de la sangre preciosa derramada de Cristo, que en su grande amor se dio a sí mismo, ¿verdad?, ahí estamos libres. Entonces, hermanos, la solución para que no exista esto, hermanos, es siempre pensar en los demás como más importantes, poner los intereses de los demás por delante de los nuestros, servir con amor, mirando, ¿verdad?, sirviendo. Voy a hacer que vamos a orar, ¿verdad? Todavía tengo minutos para orar, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, dice en San Marcos 12:28, dice Shema Israel. Y ese Shema, hermanos, Israel es el Señor nuestro Dios, que es uno, y que eso considera la esencia de la religiosidad judía, porque los judíos que hacen por la mañana y por la tarde como declaración de fe es el Shema Israel. Pero hermanos, para nosotros declaramos por fe que Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador, el que nos mantiene firmes, amén, que tiene levantada su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Usted y yo. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Entonces, hermanos, ahorita, antes de que empiece la alabanza para echar en oración, hermanos, vamos a hacer un poco de renuncia. De todo espíritu de división, de cosas de imperdón. Si tenemos amargura, tristeza, dolor, usted sabe lo que hay en su corazón. Digámosle al Señor, hermanos: Señor Jesús, en esta noche te proclamo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Señor Jesús, entra en mi vida. Hoy, Señor, todo terreno cedido